Continuamos con esta serie de 100.100 épica. Estas narrativas que nos invitan, entre otras cosas, a reflexionar sobre lo que también tenemos que aprender de parte de los maestros respecto a los primeros 100 días de una pandemia que no ha terminado, y una pandemia que parece que llegó para quedarse. Por supuesto, con el aliciente de que aún y con vacunas y aún y con los protocolos de seguridad e higiene, estaremos poco a poco retomando una normalidad que nos permita, entre otras cosas, convivir nuevamente con aquella vieja realidad y realizarnos. Gracias, me comunico en estos momentos hasta Sabinas, Coahuila, con la maestra Alia Isela González Flores. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. La narrativa no puede explicar otra cosa más que lo que estamos viviendo todos, y es justamente esta, una batalla épica. ¿Fue una batalla que se ganó, que se perdió o que se sigue librando? Yo pienso que es una batalla que se sigue librando. Todavía estamos dentro de un marco donde todavía no terminamos de acostumbrarnos, a lo, pues como decía ahorita, a la nueva normalidad que vamos a estar viviendo, porque el virus tristemente vino para quedarse. Vamos a tener que aprender a vivir y a lidiar con el virus que ya tenemos. Es una batalla que se libra por la ausencia de los alumnos, que se libra por la llegada de nuevas tecnologías para administrar la educación, es una batalla por la propia salud. ¿Cómo fue, maestra, su batalla épica? Pues aquí fue un poco complicado. Trabajo en una escuela pública y a pesar de ser un nivel socioeconómico medio, pues los niños no todos tienen la facilidad de contar con la tecnología. Entonces, pues para empezar, la incertidumbre y el miedo que se vive, porque es un virus que no vemos, pero sentimos como si fuera un gran monstruo, que si sales te va a pescar. Entonces fue un miedo y un no saber qué pasa. Y después es de que aunque haya miedo, se tiene que seguir avanzando. Y se tiene que seguir trabajando y se tiene que llegar a los niños y se tiene que llegar al aprendizaje. Entonces fue un tener que buscar niños para comunicarnos con ellos por el medio que fuera, los que tenían la facilidad de una computadora, los que tenían de tablet, celular, y si no, hasta su casa buscarlos para poder llegar a ellos y que ellos tuvieran las herramientas, sin contar que hay padres de familia que no cuentan con nada y que a veces se vino tan difícil la situación, no nada más en lo educativo, sino en lo financiero, que muchos empezaron a quedar pues sin empleo. Entonces era, maestra, le pongo saldo para mandar tareas o compramos comida. Entonces sí fue una complicación de miedo, de pánico y de estrés que yo pienso que todavía ahorita, dentro de que ya relajamos, se sigue viviendo. Maestra Alia, ¿cómo fue el día antes de cerrar las puertas de la escuela? ¿Lo recuerda? ¿Hubo algún tema en el que se había advertido que iba a ser el último de esos días o el cierre les llegó prácticamente de sorpresa? Llegó prácticamente de sorpresa. Tan fue así que se quedó todo. Así, tal, pues ya sabe, acostumbramos poner fecha, esto, se quedó así como congelado. Lo veíamos en las noticias, pero como siempre a nosotros no nos va a pasar, ¿verdad? Entonces siempre creímos que era muy lejano, que era en otro país, que era en otro continente, y de repente, de buenas a primeras, hoy es el último día. Entonces fue la paranoia, ya sabe, de querer los papás recoger sus útiles, quererse llevar, nosotros querer preparar, porque al final de cuentas yo creo que los maestros pensamos que esto sería algo de algunos 15 días, un mes, más o menos, y resulta que llevamos un año y estamos todavía en las mismas. Entonces sí fue como la locura, lo paranoico de cómo hoy es el último día, pero me quedé pendiente, y el querer, no pasa nada, hay que traerlos. De momento creíamos que no pasaba nada hasta que empezamos a oír los contagios dentro de la región. Estamos hablando que esta narrativa, que se llama Una batalla épica, fue escrita justamente para la, entre comillas, celebración de los 100 primeros días. Nadie se hubiera imaginado que llevamos más de 365 al momento de que estamos realizando esta entrevista, y las cosas pareciera que siguen igual. ¿Ha cambiado de estos primeros 100 días, producto de la narrativa, a los subsecuentes, a donde estamos viviendo el día de hoy, el significado de este mutuo propio? Creo que cambió en el sentido de que, para empezar,
nos relajamos en el sentido de decir, ok, tampoco podemos exigir si los papás no cuentan con cosas, ¿verdad? Entonces, que los papás cambió en el sentido de decir, no puedo trabajar igual, no puedo exigir igual que si estuviéramos presencial. Entonces, en el sentido de que los papás tampoco presionarlos tanto, porque al final de cuentas, pues ellos se sienten presionados de salir a trabajar, en ocasiones dejar a los niños solos y todavía llegar a hacer el trabajo que encargamos como maestros para cumplir, ¿verdad? Entonces, siento que relajamos un poquito sin perder el que tenemos que lograr un aprendizaje, pero sí el no estresar más al papá de lo que ya anda en cuanto al encierro, en cuanto a lo financiero, en cuanto a lo laboral, y todavía agregarle lo de escolar de sus hijos. Entonces, también creo que cambió en que aprendimos a cómo manejar el aprendizaje al inicio de este ciclo escolar, ¿verdad? Anteriormente pues fue un ciclo escolar anterior y sí como que nos llegó de sorpresa de que a veces ni nosotros dominábamos la tecnología. Entonces ya fue, a ver, vamos a buscar una plataforma gratuita que pudiéramos tener todos, y si no, pues a ver, con tales niños me voy a comunicar por WhatsApp, con tales niños por Facebook, con tales niños con la plataforma, nosotros manejamos Teams. Entonces de alguna forma empezar a ubicar, a catalogar grupos y que estuviéramos todos en armonía para que ni ellos estuvieran estresados, ni nosotros estresarnos tampoco, y poder cumplir tanto con nuestro trabajo como con los de ellos. Les decíamos a los papás, yo entiendo que estás estresado por tu trabajo, pero este también es mi trabajo, a mí también hay gente que me está pidiendo resultados. Entonces le digo, pues aunque quisiéramos decir, no pasa nada, no son vacaciones, tenemos que pues lograr algo, ¿verdad? Por mínimo o máximo que se pueda, hay que avanzar un poquito en el ciclo escolar. Entonces, aprendimos a adaptarnos y a tomar, pues ahora sí que la tecnología, agarrarle cariño. Porque también en esta narrativa que la vamos a compartir más adelante en este programa, advierto la preocupación no solamente de enseñar, sino también de aprender. ¿Qué ha aprendido un maestro en el tema de dar clases? Y por esto, en este asunto de la guerra épica, pues no hay otra cosa más que la tecnología. ¿Y qué pasa con los alumnos que justamente de un día para otro se quedaron sin la oportunidad de estar frente al maestro, frente a una pizarra, y ahora pues tratando de adivinar cómo funciona, por más tecnológicos que pudieran ser los alumnos, cómo funciona una plataforma para recibir clases, y más aún, maestros que se convirtieron justamente en precursores de dar clases en línea? Sí, fue un aprendizaje fuerte porque creíamos que dominábamos la tecnología porque manejábamos ciertas redes sociales. Y nos cayó sorpresa porque les digo, aquí el maestro no importaba la edad, nadie conocemos en realidad de tecnología, conocíamos algunas redes sociales. Entonces sí fue aprender desde nosotros como docentes, en mi caso personal, aprender la plataforma Teams, y luego buscar la forma de dárselas a conocer a mis papás para que ellos pudieran enseñar a sus hijos a conectarse. Entonces buscar miren, preparando algunas diapositivas por WhatsApp, algunas explicaciones, audios, grabándome en video, grabando la computadora, cómo le movieran. Entonces sí fue bastante show. Y buscar también, valerte de todo, YouTube, para buscar decir, ok, esta clase ya la medio expliqué, bueno, este video de YouTube les va a terminar de ayudar a entender. Sí fue bastante estresante, más que todo porque a veces están las tecnologías, pero no les damos el uso que realmente. Entonces ahorita era, olvídate de que el celular es para estar jugando, o sea, el celular es para trabajar, necesito mi celular. Fue empezar a adecuar tu casa también, entonces aprender a compartir tu espacio personal también, ¿verdad? Porque ya el hecho de que estás en videoconferencia, pues también es compartir un poquito la privacidad de tu hogar. Y pues también pues tuvimos que aprender a ser un poquito más pacientes y más empáticos, ¿sí? Y ponernos un poco en el lugar de los padres, porque sí, por más que quisiéramos fue la locura. En lo personal me tocó que había padres de familia que me escribían a las 2 de la mañana. Y maestra, disculpe, mi turno de trabajo es a esta hora y donde estoy tengo internet, entonces tenemos estas dudas. Fue el decir, ya no soy maestra de un horario, soy maestra de 24 horas, los 7 días, y la verdad se me hacía pues bastante poco profesional no contestar.
Entonces, de repente ya dormida, y a ver qué pasó, ya checabas y a ver, déjeme, me acuerdo que encargué, ahora sí, déjeme, le digo y le explico, porque sí se me hacía, decía yo, bueno, si se están tomando la molestia de preguntar, pues bueno, es el momento en que tienen, ¿verdad? Entonces sí tuvimos que aprender a ser pacientes, a lo mejor en un horario normal, oye, ¿por qué me está escribiendo esta hora? Y ni siquiera lo contestábamos, pero ahora sí era decir, me tengo que poner en su lugar y pues bueno, y también, en mi caso, pues también me tocó porque soy docente, pero también soy mamá, ¿verdad? Entonces aquí en mi casa tenía preescolar, primaria y secundaria, más el grado que yo daba. Era la locura, les decía, no hablen, voy a hablar, ahora habla tú, y un relajo. ¿Qué hay que decirle a las voces que aseguran que el 2020 fue un año perdido, que los alumnos no aprendieron, que fue una pantalla, esto simple y sencillamente de tratar de hacer clases virtuales? Los maestros tienen un punto de vista que me parece son los guerreros de esto épico que seguimos viendo y que creo debemos de defender. ¿Con qué? Pues con la prueba misma de que los alumnos no solamente advirtieron que esto había que enfrentarlo, sino los maestros que fueron los primeros en que dejaron un horario y, como bien lo comenta, se convirtieron incluso hasta en padres de los alumnos. En algunos momentos en psicólogos, en médicos, en gente que estaba muy cerca en un momento tan, pero tan difícil. Pienso que no es perdido, de todo se aprende y aprendimos a trabajar de esta forma, aprendimos a priorizar contenidos, rescatar los más relevantes y yo pienso que los niños en realidad sí lograron aprendizajes fuertes, ¿sí? Aprendimos, simplemente aprovechamos la pandemia también, ¿verdad? Para aprender parte de, entonces arrancamos también desde conocer todo, entonces sí nos logró decir, ok, ya tenemos la pandemia, bueno, vamos a sacarle ahora lo bueno. A partir de esa pandemia, Coahuila, me imagino que todos los estados, se hizo un cuadernillo especial y se trabajó para que los niños conocieran medidas para cuidarse, en qué consistía, cómo te contagiabas, quiénes eran las personas vulnerables. Entonces se trabajó en parte a eso y partimos para que el niño también supiera en un momento dado por qué estaban en su casa, ¿verdad? Logramos aprender y utilizar eso para decir, ok, bueno, estamos en pandemia, en tu casa, vamos a utilizar lo que tienes en casa para lograr aprender. Saca los libros que tienes que nunca se usaban, saca materiales que tienes que nunca se usaban y empezamos a tratar de simplificar para que ellos lograran y priorizar. Al final de cuentas, pues leer, comprensión lectora, aprender un poco lo que es matemático y darle a las prioridades que en realidad pues son las herramientas fundamentales de la escuela, lectura y escritura y matemáticas, que en el caso de nosotros se trabajaron todas las asignaturas, pero sí empiezas a priorizar y a relacionar las cosas para que de eso salga un aprendizaje. Voy a permitirme a continuación darle lectura a esta narrativa de la maestra Alia Isela González Flores desde Sabina, Coahuila. Los primeros 100 días de eso que hoy estamos desglosando y que le viene muy bien a esta nuestra serie épica 100.100, justamente una batalla épica. Una batalla épica. Nos está tocando vivir una época de retos donde los principales desaprender para aprender de nuevo. Esto es para toda la sociedad, pues estamos tan mecanizados y absortos por ciertas rutinas que, ahora que la pandemia nos obliga a no salir, no sabemos cómo trabajar, estudiar o pasar el tiempo en casa. Pero como docente tengo un reto mayor. Es lograr que los niños que cursan mi clase aprendan y que lo hagan a través de diferentes formas. Algunos por medio de una computadora, otros a través de dispositivos como tablets o celulares. Sin embargo, también están los menos afortunados y que deben aprender igual que los demás, solo que en base a cuadernillos impresos. Ha sido una odisea poder llegar a todos, así como un reto para mí, manipular las herramientas y trabajar a través de internet y redes sociales, porque todos sentíamos que éramos expertos en el manejo de redes sociales y aplicaciones. Sentíamos tener un nivel avanzado porque subíamos a la red algunos mensajes, pero la realidad nos llega a la mayoría como un balde de agua fría. En mi caso sentí miedo, angustia, incertidumbre,
ansiedad y desesperación de cómo iba a lograr que mis alumnos aprendieran si yo no podía estar frente a ellos, si no iba a poder ver sus caras y reacciones, si no me iban a ver cuando les exponga una clase. Y es aquí donde todo empieza, donde tuve que desaprender para volver a aprender que la forma de enseñar puede ser de diversas maneras y no solo estar frente a ellos. La odisea inicia desde ponernos en contacto con los padres de familia para explicarles que la vida sigue y las clases también. Dónde avanzar el ciclo escolar y darles a conocer cómo será la nueva forma de comunicarse. Y aunque hay padres de familia que durante el ciclo escolar evitan los más posibles contactos con los maestros, ahora no era opción no tener comunicación. El ingenio nos hizo empezar a buscar en sus casas con los que no podíamos comunicarnos por celular, llevarles con las medidas sanitarias necesarias el trabajo que debían realizar, explicando en pocos minutos y de lejos sus tareas a realizar y el tiempo a dedicar a ellas. Como maestra, traté de dar siempre lo mejor, dedicar tiempo en organizar las actividades que se enviaban a los niños, buscarles videos de apoyo y hasta grabarme dando clase, evitando la pena y rogando porque no los compartieran para no ser causa de burlas o memes, ahora que están, por cierto, muy de moda. Utilicé todas las herramientas que tenía a mi alcance, como la computadora, el celular, el internet, cuadernillos impresos, etc. A veces daba risa las respuestas de los padres, otras coraje o frustración, pues no contestaban, pero te exigían más tiempo o excelentes calificaciones. En ocasiones provocaba tristeza, pues argumentaban que no tenían dinero para poner datos y contestar un examen o enviar evidencias de los propios trabajos. Me implicaba una mezcla de sentimientos y aumentar horas de trabajo al día. Lo que antes se hacía en una jornada normal de 5 horas, ahora representaba invertir todo el día, pues mandaban las evidencias a la hora que podían y manifestaban dudas en el momento en que se presentaban, sin percatarse si era de día o de noche, pero consciente de que estamos viviendo una época difícil y estresante. Aceptamos todo eso por contribuir en desahogar un poco más la preocupación o el estrés para los propios padres y niños. Es imposible tener a los padres de familia contentos porque al final, por lo menos siempre hay uno que se molesta. Si das poco tiempo para mandar en el trabajo realizado o si das mucho, o incluso si pones poco o demasiado. Ellos siempre van a sentir que, como maestra, no hago nada más que revisar quién sí lo mandó. Y por supuesto, quién no lo hizo. Y hasta en tono de sarcasmo decían que si les pagaría la mitad de mi sueldo porque ellos hacían mi trabajo. ¿Cómo entender que no solo revisamos? También fue muy difícil cambiar y acoplar las actividades y estrategias para los niños. Sentarse horas a buscar videos, grabar infinidad de veces hasta lograr un video personal que convenza. Realizar planeaciones, revisar uno a uno los trabajos y registrarlos. Motivarlos para que realicen lo que se les pide. Eso, entre otras cosas. Vi cómo los padres de familia de repente se les pasaba el detalle de que también nosotros tenemos una vida, familia, hijos que requieren atención, casa y otras labores propias del hogar, y que hubo días que eso quedó en último lugar. Y los días exigían más de 24 horas para poder organizar todo. Al final, uno también queda exhausta física y emocionalmente. Pero esta pandemia también ha dejado enseñanzas en mí como maestra. Me di cuenta que muchas veces no apreciamos los pequeños detalles del día a día en el salón de clases, las aventuras diarias con los niños cuando hay accidentes o incluso una anécdota divertida, cuando se explica una clase y un niño pregunta algo fuera de entorno o cuando salen con alguna ocurrencia que desborda una sonrisa instantánea o incluso cuando alguno de ellos hace alguna travesura. Con este tiempo de confinamiento, ahora se le da especial valor a esos detalles y sé que los apreciaré y atesoraré más en mi mente y en mi corazón. Valoro el esfuerzo de los padres de familia que realmente hacen todo por seguir apoyando a sus hijos y ayudándoles a cumplir con sus tareas, a pesar de que muchos de ellos se quedaron sin empleo o con medio sueldo, o lamentando que a sus familias les tocó vivir la pérdida de un ser querido por el COVID-19 o del miedo de saber que en cualquier momento se pueden contagiar porque la vida sigue y deben salir a trabajar.
Esta pandemia nos llegó de sorpresa y nunca pensamos que un fin de semana normal se volviera un fin de semana sin riesgo. Soy maestra y sigo aprendiendo para poder enseñar en esta nueva normalidad, rompiendo mis propios esquemas para darle prioridad a la enseñanza que se merece. Como cualquier ser humano, tengo miedo e incertidumbre de no lograr que los niños aprendan, pero también estoy consciente de que la prioridad es que ellos se queden en casa para protegerlos. Bueno, lo que acabamos de escuchar no es otra cosa más que el inicio y el desarrollo de una guerra que continúa. Pero ¿qué pasa cuando llegue la paz? Que es a lo que se aspira cuando esto suceda. ¿Cómo será el regreso a clases? ¿Será híbrido? En Sabinas, ¿cómo se ha estado escuchando el tema del reencuentro entre la maestra y los alumnos, toda vez que muchos de ellos pues ya dejaron a esa generación anterior y ahora están con la nueva? Muchos de ellos que no conocen, otros de ellos que quisieran abrazar las historias, pues que en una pantalla quieren volverse de carne y hueso. Pienso yo que estamos emocionados porque al final de cuentas ya queremos el regreso. Nosotros ahorita en lo personal estoy muy contenta porque me acaban de avisar que el miércoles nos ponen la vacuna a los maestros. Entonces ya sabemos que, bueno, al menos hay una luz en el camino, ¿verdad? Sí es complicado porque los niños en el nivel primaria, ahorita tengo 3er grado, entonces son muy de apapacho. Si por más que uno no quiera, son de apapacho, son de contacto, son de ver nuestra reacción. El niño te ve y sabe si estás enojada, si estás contenta, si hizo mal, si no hizo mal. Entonces la pantalla es muy fría. Yo siento que va a ser complicado regresar y no abrazarnos, ¿verdad? Y no querernos apapachar, pero siento que estamos emocionados. Creo que sí va a ser un poco complicado el adaptarnos a los tiempos en cuanto a no pueden entrar todos juntos, se va a tener que hacer las medidas de cuidado en la aplicación de gel, la toma de temperatura y todo eso. Va a ser en lo que le tomamos un poquito el ritmo, va a ser un poco complicado, pero creo que más que miedo, estamos emocionados de un posible regreso pronto. Se manejaba mucho que se regresaba hasta el próximo ciclo escolar. Sabemos que nuestro gobierno ya quiere que regresemos y los maestros, creo yo que la mayoría, al menos en el círculo que me muevo de docentes, todos estamos desesperados ya también por regresar. Entonces creo que pudiera ser un regreso pronto emotivo, al menos ya los ves, aunque no nos podamos tocar, ya al menos te ves los ojos, aunque andes con el cubrebocas y ya sabes que aunque no se te vea la boca, te estás riendo, tus ojos se ríen. Entonces creo que es algo esperado. Pudiera ser también que haya padres que no quieran mandar a sus hijos, ¿verdad? Y pues tenemos que respetarlo. Y me imagino que las indicaciones, aún sin conocerlas bien, pudieran ser que aunque no se presenten, se sigue trabajando con ellos en línea, ¿verdad? Y pues los maestros estamos en la disposición de lograr que ellos tampoco se queden rezagados porque no se presentan, ¿verdad? Entonces, no importa seguir trabajando mañana y tarde, lo que se requiera con tal de que se avance y que no se considere que es un ciclo perdido, porque no creo que sea un ciclo perdido. Maestra, la batalla épica que acabamos de escuchar es entre los padres de familia, los maestros y el propio objetivo de hacer que los alumnos estudien y aprendan, pero hay algo que me parece no viene en lo que acabamos de escuchar y es la batalla épica que enfrentó la maestra Alia con su propia familia, consigo misma. También hay el hecho de ser también pues mamá, ¿verdad? Entonces también fue complicado porque también nos tocó tener familiares enfermos. También nos tocó tener que lidiar con el hecho de que yo trabajo, soy profesionista, pero también tengo que apoyar a que mis hijos cumplan, ¿verdad? Entonces también fue una lucha en realidad para poder cumplir y tratar de que nadie quedáramos mal, de no quedar mal ni como mamá ni como maestra, y que mis hijos pudieran también cumplir con lo que sus maestras pedían, ¿verdad? Y que no hubiera de que sí, muy buena maestra y se olvida de los hijos, ¿verdad? Siempre les digo, soy mamá, tengo 3 hijos, pero soy una mamá que piensa como maestra, entonces siempre pienso en que, pues si me fallo mis hijos no pueden fallarle a su maestra, y a mis hijos es de, no hagas esto porque es como si me lo hicieras a mí, soy maestra, o sea, hay que portarse bien. Entonces sí fue complicado, fue muy complicado el encierro también,
Sí. Llegó momentos en que se padece ansiedad, desesperación, ¿sí? El no poder salir. Como adulto lo sobrellevas porque, bueno, sales a lo necesario, pero los niños creo que llegaron a un límite de decir, bueno, lo veo con mis hijos, pero con todos es lo mismo, a un límite de decir, ya queremos regresar, porque ya están pues cansados de estar encerrados. Y ya llega un punto en el que empezaron a caer en depresión, les daban ataques de ansiedad, problemas con el sueño, comían de más, comían de menos. Entonces sí atacó, creo que la pandemia afectó también mucha parte emocional de los seres humanos, y pues los niños son más sensibles, que también confío en que pronto ellos, al momento de regresar, se quiten eso y vuelvan a su normalidad, que a lo mejor a los adultos no somos tan fáciles, ¿verdad? Pero sí ha sido complicado para los niños estar más encerrados, que no les permiten entrar a ningún lado. ¿Habrá un reto mayor con los alumnos que regresen a clase? Es decir, muchos de ellos estuvieron acostumbrados y en tercer año en el tema de visualizar a través de una pantalla, como para ellos pudiera ser algo normal ya, hacerlo de manera creativa, como los maestros funcionaron y siguen funcionando durante esta pandemia, hará que las cosas cambien. Y la pregunta sería en específico, ¿los contenidos de las clases presenciales tendrán que cambiar para atraer la atención de los alumnos? Es decir, después de ganar esta batalla épica, ¿tendrá que ver un segundo plano en otra batalla, la de la atención? Creo que sí tenemos que hacer bastantes cambios, y creo que con mayor razón tenemos que hacerlo todavía más dinámico y más entretenido, porque necesitamos lograr la atención otra vez de ellos, porque sí, a través de una pantalla es diferente, y nos basábamos mucho también en apoyos con dibujos, con videitos, con eso, y ya presencial pues es diferente. Entonces sí vamos a tener que aplicarnos a hacerlo más dinámico. También pienso yo que si se regresa pronto, no hay una fecha específica, aunque se maneja que pudiera ser en mayo, si se regresa pronto, es estructurar contenidos para rescatar y reforzar los más relevantes, para que ellos terminen el ciclo escolar pues lo mejor preparados posibles, ¿verdad? De que ellos avancen a su ciclo escolar siguiente con lo más fuerte que es de tercero, que lo tengan bien consolidado. No sé, pudiéramos... En mi caso personal, soy muy dada de decirle a los papás siempre, pues salen a la 1, y si me los dejan un ratito más, entonces pudiéramos decir, bueno, vamos a extendernos un poquito. Como maestra no lo acepto y no tengo problema. Me imagino yo que muchos papás también aceptarían decir, sí, se los dejamos una hora más, y tratar de ponernos lo más corriente, lo más... lo que ellos tengan más consolidado todos sus aprendizajes, poder despejar más fácilmente las dudas. También trabajar en línea, estamos todos, y a veces pues todos quieren hablar, entonces pues es muy feo también estar silenciándolos a todos, y no, la verdad les digo, no tengo corazón, no puedo. Entonces pues los dejas que hables, y sí, a veces las clases en línea de 3 horas se hacen de 6, y ya es platicar y quieren verse. Entonces digo, sí, necesitamos acomodarnos todo para poder lograr que el primer día va a ser la locura de querer platicar, no va a ser clase. Hay una pregunta que es obligada de entrada, independientemente ya llegan las vacunas para los maestros, lo que pudiera generar el siguiente paso, es decir, reabrir nuevamente los salones de clase. Pero durante esta pandemia los maestros valoraron más bien los padres de familia valoraron a los maestros, los alumnos valoraron a los maestros y el espacio del día a día, es decir, se le dio un valor real al tema de lo que a veces se criticaba o a veces no se quería. Después de que salgamos de esto, la escuela, el maestro tendrá un valor diferente. Creo que sí, que nos van a ver con otros ojos, porque sí tuvimos nuestra época en que los maestros fuimos, pues sí, desvalorados, vistos no tan bien, nos quitaron mucha autoridad. Entonces creo que esta pandemia y el hecho de que el papá se convirtió en maestro, creo que sí nos ven con otros ojos. Entonces sí me ha tocado decir, ay, maestra, ahora la entiendo.
Para empezar, maestra, yo creía que en el salón se le perdían los colores, se le pierden en casa. Nosotros así como que, ve, o sea, no somos nosotros. Entonces, creo que sí el papá, el padre de familia sí nos va a ver diferente. Creo que nos va a ver con más respeto. Van a saber que no es cierto que no trabajamos, que no es cierto que no hacemos nada. Y los niños con mayor razón, porque estamos en una vida en la que para ellos no es fácil que mamá sea su maestra, porque no entiende si somos muy dados le vamos a dar el... Y acá los maestros no, somos más pacientes, más de repetirles cosas, más... Y el papá, pues si no entendiste ya ni modo. Entonces creo que sí nos van a ver con otros ojos de más aprecio. Y espero que sí. Maestra, ¿qué le motivó a hacer llegar su narrativa aquí a Editorial UNISA? Pues precisamente era a conocer la experiencia. A veces uno cree que no pueden servir lo que nosotros sentimos o pensamos o vemos, y el poder compartirlo y que a lo mejor alguien más diga, ay, sentí lo mismo, me pasó lo mismo, que todos los maestros y todos los grupos y todos los niños son diferentes, pero a veces coincidimos en los sentimientos. Entonces, el poder compartirlo, poder... no sé, que alguien viera lo que sentíamos nosotros. Uno lo hace y no creí que pudiera trascender tanto lo que yo escribí, la verdad. Entonces sí fue así como, wow, me están contactando, wow, una entrevista, me llegó un diploma. Entonces sí fue así como, wow, qué sorpresa, no me lo esperaba, la verdad. Entonces fue hacerlo como pues lo voy a compartir, a ver qué pasa. Pues ahora lo que pasa es que se convertirá en parte de este libro, el libro conmemorativo, este libro que también en la versión digital se quedará ahí para la memoria indeleble, no solamente para recordar que tuvimos una pandemia que no logró paralizar la educación en México y que por el contrario, en esta guerra épica, en esta batalla que libraron tanto maestros como alumnos, lo avante en materia de educación salió a flote. Gracias y aún y a pesar de las limitaciones que existen en algunos puntos, con las limitaciones económicas también de algunos padres de familia, y no importando la edad, siempre los alumnos ahora creo que valorizan más el tema de los maestros y todo el entorno. Maestra Alia Isela González Flores, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta narrativa. Sobre todo que haya formado parte de esta, la edición impresa y digital, insisto, de uno de los libros más importantes para la educación en México y en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y gracias por haber participado con nosotros. Yo soy Ramiro Escoto, le agradezco muchísimo el favor de su atención. Mañana tenemos otro más de los testimonios que se convirtieron en narrativa a los 100 días de haber comenzado algo que todavía tenemos y que nos sigue enseñando cual maestra, una pandemia que ahora sí llegó para quedarse, pero insisto, no detuvo la educación de todo un país. Gracias, hasta la próxima en otro más de Épica 100.7.